Después de ahí se produce todo. Dios le dice: quédate aquí y yo estaré contigo. El yo estar contigo, Isaac, está condicionado a que tú me obedezcas. Si tú me obedeces, yo estaré contigo. Si tú me obedeces, caminaré contigo. Si tú me obedeces, por un camino vendrán tus enemigos y por cierto irán. Si tú me obedeces, cuando pases por las aguas no te ahogas. Si tú me obedeces, el fuego no tiene poder en ti. Si tú me obedeces, no hay migración que te toque. Si tú me obedeces, lo que yo planté, no hay poder político que lo mueva. Sigo paro. La presencia de Dios es la que garantiza la bendición. Porque la mayor bendición no es una casa, dinero o puertas abiertas. La mayor bendición es que Dios esté contigo. Cuando Dios está contigo, aún en tierras extrañas, tú prosperas. Yo quiero que leamos Génesis capítulo 26. Dile a alguien: bendecido para bendecir. Mira lo que dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero, diga conmigo, como forastero, en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Sigamos el próximo verso. Por cuanto oyó Abraham mi voz, diga conmigo: oyó Abraham su voz. Él guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Lo dejamos para otro día. A veces la gente debe de entender que bendición no es tener en abundancia economía. Bendición es tener a Dios habitando contigo. Bendición es cuando obedece a Dios. Él te llevará de gloria en gloria y de bendición en bendición. Ahora, haciendo una pequeña trasfondo de este texto, Isaac es el hijo de Abraham, a quien Dios, Abraham, lo había bendecido, como hablamos la semana pasada. Y te bendeciré y serás de bendición. Abraham no solo fue bendecido por Dios, sino que él mismo fue una bendición de Dios para otros. Y es el modelo a seguir de cara cristiano: estar bendecido y ser de bendición para otro. Cuando tú no eres de bendición para otro, tú eres un mal muerto, te estanca, y la bendición dejará de fluir en ti y a través de ti. Así que hay que ser bendición para otros. Amén. Ahora, Dios habla con Isaac, y como dice la escritura, hubo una gran hambre en los días de Isaac. Y era un momento muy desesperante porque todo había escaseado. Isaac comienza a planificar de descender a Egipto, pero Dios se le aparece y le dice: quédate en Gerar, porque aquí yo te voy a bendecir. La bendición de Dios no está en lo que tú produces, no está en lo que tú solo haces. La bendición de Dios está en lo que Dios dice que tú crees y obedeces. Hay personas que se esfuerzan pero no tienen la bendición de Dios, porque no están en obediencia y en alineación con la voluntad de Dios. Y cuando tú no estás en alineación con la voluntad de Dios, todo lo que tú hagas por tu fuerza al final terminará en cansancio, en estrés. La palabra de Dios dice: la bendición de Dios es la que enriquece.
y no añade tristeza con ella. Sigo paro. No se trata solo de esforzarse, no se trata de esforzarse más, se trata de obedecer más. Cuando tú obedeces lo que Dios dice, la presencia de Dios garantizará en tu vida la prosperidad, el ensanchamiento, la multiplicación y la bendición. Alguien diga aleluya. Cuando tú lees este capítulo te das cuenta que hay un factor importante. Hay una crisis en la tierra. Y dice, y hubo una gran hambre como la que hubo en los tiempos de Abraham. Isaac tuvo que enfrentar una crisis dura. Esto te enseña que los ungidos también enfrentan crisis. Y los hijos de Dios no se van a escapar de cierta crisis. Tú no te vas a escapar de la crisis. Lo que tú vas a tener es a Dios contigo en la crisis. Entonces, en medio de la crisis a la que Isaac se enfrenta, Dios muestra que estaba con él. Pero hay algo muy importante. La crisis no cancela la palabra de Dios. A pesar de la crisis que está experimentando Isaac, la voz de Dios vino sobre la vida de Isaac. Dile a alguien, la crisis no va a cancelar la voz de Dios para ti. La palabra de Dios va a venir en medio de tu crisis, porque Dios es un Dios de poder. Alguien diga aleluya. Entonces la Biblia dice, hubo una gran hambre en la tierra. Isaac estaba enfrentando una temporada difícil, una temporada de escasez, de incertidumbre y de presión. Lo natural era bajar a Egipto, porque Egipto tenía recursos que no habían en el desierto. Así que lo lógico era descender a Egipto, porque Egipto representaba la provisión humana, seguridad visible, palpable y la solución rápida. Sigo paro. Pero Dios se le aparece y le dice, no desciendas a Egipto. Y esto nos enseña que cuando hay hambre, prueba o necesidad, nuestra primera reacción no debe ser movernos por miedo o por la presión, sino buscar la voz de Dios en medio de nuestras crisis, porque la voz de Dios siempre tiene la razón y siempre tiene la provisión segura. Muchas veces nosotros nos dejamos empujar por las crisis, ¿verdad? Buscamos una salida rápida, algo que tenemos que hacer para salir de esto. La necesidad quiere obligarnos a tomar decisiones apresuradas. Pero cuando Dios ya habló, la escasez no tiene autoridad sobre ti, ni va a cancelar la palabra de Dios en tu corazón. Habrán temporadas en tu vida donde la fe no se demuestra mientras corre, sino cuando te queda donde Dios dijo que te quede. Sigo paro. Entonces, en esta historia aprendemos puntos, de lo cual quiero compartir, puntos que nos ayudarán a ser un canal de bendición y a entrar en todo el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios quiere que tú seas bendecido y prosperado. Dios quiere salud y Dios quiere bendición para ti. Esa es la voluntad de Dios. Pero lamentablemente muchos cristianos no caminan bajo la bendición de Dios, porque a veces carecen del conocimiento, de la herramienta, de la fórmula espiritual o de lo que la Escritura dice. La gente carece por falta de conocimiento. Viven enfermos muchas veces por falta de conocimiento. Viven en pobreza y en miseria por falta del conocimiento acerca de lo que las Escrituras promete para cada uno de ustedes. Sigo paro. Dios le habla a Isaac varios puntos, y en esta historia aprendemos unos puntos importantes. Lo primero que tú vas a notar es que Dios le dice a Isaac: vive como forastero, no como alguien que se acomoda al entorno ni al sistema. Es lo primero que Dios le dice: yo voy a bendecirte, pero tienes que aprender a vivir como forastero. Dile a alguien: forastero. Un forastero sabe que su seguridad no está en la tierra,
donde él está caminando, sino en Dios. Y que no depende el forastero del ambiente o de la economía ni de la circunstancia. Depende de lo que Dios le acaba de hablar. Un forastero no se adapta al sistema a donde está viviendo, porque sabe que es un forastero, que está aquí, pero en cualquier momento Dios lo puede mover. Él no depende de donde él está. Él depende de lo que Dios dijo. Él no depende del entorno. Él depende de la voz de Dios. Él no depende del estado. Él depende del Dios que lo trajo al estado. Él no depende de Estados Unidos de América. Él depende del Dios que lo trajo a Estados Unidos de América. Entonces la clave es que Dios le dice: vive como forastero. Dios le dijo: estate aquí y yo te bendeciré. Dios le dijo: no te muevas, porque la bendición ya se movió para ti. Quédate aquí y aquí yo te voy a prosperar. Era un gran desafío. Isaac tenía que tener fe y tenía que confiar en Dios, porque quedarse a donde todos están muriendo, quedarse a donde nadie prospera, quedarse a donde solo hay hambre, es porque tú eres loco o tú eres una mujer a que ha oído a Dios y está obedeciendo lo que Dios te ha dicho. La bendición no estaba en Egipto. La bendición no estaba en buscar otra tierra. La bendición estaba en el lugar donde Dios había decidido respaldar a Isaac. Alguien tiene que alabar a Dios. Lo sorprendente de la palabra de Dios es que aquel lugar no parecía prometedor. Había muerte, había escasez, había limitación. Pero cuando Dios decide bendecirte en un lugar, ese lugar produce, aunque otros no entiendan cómo lo hace. La obediencia activa el respaldo de Dios. Isaac estaba respaldado por el Dios del universo. Y cuando tú estás respaldado por Dios, la escasez no tiene poder sobre ti. La muerte no tiene poder sobre ti. El entorno de incertidumbre no tiene poder sobre ti. Alguien diga aleluya. Dios comenzó a respaldar a Isaac. La Biblia dice que prosperó el 100 por 1. El año de hambre, el año de escasez, el año donde todo estaba difícil, ese año Isaac se hizo más rico que todos los años. Isaac se hizo rico en el tiempo de hambre, porque Isaac no dependía de su entorno, dependía de lo que Dios le había dado. Respiraba, se movía, se estabilizó basado a lo que Dios había hablado a su corazón. ¿Cuántos dicen aleluya? La obediencia activará en ti el respaldo de Dios. No es el lugar bonito lo que garantiza bendición. No es el movimiento constante lo que va a producir fruto. Es la presencia de Dios sobre tu obediencia lo que abre los cielos sobre tu propia vida. Dile a alguien: la presencia de Dios que responda a tu obediencia abrirá los cielos para ti, para tu familia. Isaac se quedó en un lugar difícil y sembró en aquella tierra. Es interesante que no solo se quedó esperando la bendición, se quedó trabajando sobre la bendición. Alguien tiene que oír eso. No se sentó a esperar la bendición, se sentó trabajando en la palabra que Dios le había dado. Porque hay gente que recibe una palabra pero se sienta. Isaac no se sentó en la palabra, Isaac caminó por la palabra. Isaac sembró por esa palabra. Isaac se movió por esa palabra. Hay gente que quieren que Dios trabaje en el sueño de ellos, pero ellos no trabajan ni en su propio sueño. Di conmigo: Isaac sembró. Isaac no se llevó del panorama. Isaac no permitió que el ambiente lo direccionara. No voy a sembrar ahora porque hace mucho sol. Vamos a esperar que venga la sombra y venga la lluvia. Isaac trabajó como alguien loco, alguien que no espera que las cosas estén alineadas para avanzar.
Alguien que solo esté esperando qué dijo Dios para avanzar en lo que dijo Dios. Porque lo que te hace bendecido y próspero no es lo mucho que tú haces, es lo mucho que tú obedeces. Alguien tiene que decir amén. Isaac se quedó y sembró en aquella tierra y cosechó el 100 por 1. ¿Por qué? Porque la bendición no estaba en irse, estaba en obedecer. Sigo paro. En Egipto él iba a sobrevivir a la hambruna, pero donde se quedó se hizo rico en la hambruna. Hay gente que por obedecer la presión están sobreviviendo, pero los que caminamos en fe estamos prosperando. Oh, alguien diga aleluya. Dile a alguien: quédate donde Dios te plantó hasta que Él mismo sea el que te mueva. Porque cuando está donde Dios te dijo, aunque haya sequía a tu alrededor, para ti siempre habrá provisión. Alguien diga aleluya. Habrá provisión. Cuando está donde Dios te dijo, el desierto no te seca, porque la obediencia atrae bendición sobre tu vida. Donde otros se secan, el que obedece prospera. Donde otros se mueren, el que obedece tiene vida abundante en Dios. El desierto tiene prohibido secarte. El diablo no te puede detener cuando camina en obediencia. Escúchame bien, ustedes que trabajan años enteros y lo veo en el mismo punto, luchando para pagar el bendito carro al mismo mes, viviendo 15, 20 años rentados. Con ustedes hablo. A ustedes vine a decirles que no es mucho el hacer, el mucho obedecer. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando está donde Dios te dijo, el desierto no tiene poder sobre ti. El desierto no te puede secar. El diablo no te puede detener. La brujería puede dormir abajo de ti, no te va a tocar. Cuando tú estás donde Dios te plantó, no hay poder humano, ni terrestre, ni demoníaco, ni político que pueda detenerte. La bendición no está en moverse mucho. La bendición está en discernir la voz de Dios y permanecer donde Él dijo. Lo voy a repetir: tu prosperidad y tu riqueza no está en hacer mucho, está en discernir. En discernir la voz de Dios para ti, la voluntad de Dios. Y cuando te mueves bajo esa alineación, el desierto vomita el dinero. En el desierto va a caer maná del cielo. En el desierto los pozos tapados de tierra se van a destapar. En el desierto la roca suelta agua. Oh, alguien dígalo. La bendición está en discernir la voz de Dios y alinearse a Él. Cuando tú te alineas a lo que Dios dijo, puede haber una tercera guerra mundial y tú siempre vas a tener provisión. Génesis 26 te revela a ti que a Dios no lo detiene las crisis, que los propósitos de Dios son anticrisis, que los propósitos de Dios son anti-hambre, que ellos sobreviven a pesar de cualquier circunstancia. Shamaya. Yo escuché un hombre una vez que predicó y eso me marcó. Él me dijo: yo estoy bendecido. Hace años yo tengo la bendición. Él le dijo: yo te puedo dar todos mis zapatos, pero yo siempre tendré zapatos, porque yo soy el que estoy bendecido. ¿Usted no entendió eso? Te pueden quitar el pozo, pero tú estás bendecido. Te pueden quitar los zapatos, pero tú estás bendecido. Acercaron contra Isaac y le quitaron el pozo, pero nunca se quedó sin agua. Se quedó sin pozo, pero siempre había agua que perseguía al ungido, al elegido, al de la promesa. Yo te dije la semana pasada que tú dejas de ser productivo no cuando te critican ni cuando te calumnian, es cuando tú dejas de ser funcional. Eso es lo único que te detiene. Tú dejas de avanzar cuando dejas de ser productivo. Dile a alguien: la bendición de Dios es cuando disciernes su voz
y la sigue. Las personas piensan que el hacer mucho like es lo que le genera los views. Y tú ves que viven agotados haciendo like todo el día. Lo que genera los views no es lo mucho like, es la mucha presencia que hay en un like. The present se llama presencia. El avance se llama presencia. El crecimiento se llama the present de Lord, de presencia. Pero hay alguien que entiende que el que camina en la presencia está bajo bendición. La presencia de Dios, lo tercero que tú aprendes en esta historia es que la presencia de Dios es la garantía de la bendición. Dios no solo dijo te bendeciré, sino primero estaré contigo. Después de ahí se produce todo. Dios le dice quédate aquí y yo estaré contigo. El yo estar contigo, Isaac, está condicionado a que tú me obedezcas. Si tú me obedeces, yo estaré contigo. Si tú me obedeces, caminaré contigo. Si tú me obedeces, por un camino vendrán tus enemigos y por cierto irán. Si tú me obedeces, cuando pases por las aguas no te ahogas. Si tú me obedeces, el fuego no tiene poder en ti. Si tú me obedeces, no hay migración que te toque. Si tú me obedeces, lo que yo planté, no hay poder político que lo mueva. Sigo paro. La presencia de Dios es la que garantiza la bendición. Porque la mayor bendición no es una casa, dinero o puertas abiertas. La mayor bendición es que Dios esté contigo. Cuando Dios está contigo, aún en tierras extrañas, tú prosperas. En toda la historia de José hay una palabra que me marca: pero Jehová estaba con él. Y prosperaba lo que él tocaba porque Jehová estaba con él. Y lo pusieron en la cárcel, pero Jehová estaba con él. Donde Jehová es obedecido, hay prosperidad y hay bendición. Tu mayor bendición no es un carro, es que Dios va contigo en el carro. El tener una iglesia llena de gente no es la bendición. El tener una iglesia llena de presencia es la bendición. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando tienes la presencia de Dios, eres una persona que todo le sobra, porque Dios se encarga de nosotros. Dile a alguien: cuando Dios está contigo, no busques solo bendición, busca la presencia del que te bendice. Porque donde está la presencia de Dios estará su respaldo, su poder, su dirección, su estrategia, su sabiduría, cómo negociar, dónde negociar, qué hacer. El Señor quiere prosperarte tanto porque está pensando usarte a ti para prosperar a alguien en El Salvador a través de ti. Alguien diga aleluya. Tú tienes que saber que Dios te quiere usar como canal, no como un estanque, no como un depósito que solamente recibe. Alábalo. Pero para tú ser un canal, tú tienes que amar al Dios que te bendice. La presencia de Dios, dile a alguien: no busques solo bendición, prosperidad, busca su presencia, porque donde está la presencia de Dios estará la provisión, estará la visión, estará la estrategia. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen aleluya? Cuando tienes la presencia, Dios facilita las cosas para que el plan de Él se cumpla en ti. Él te conecta con las piezas clave que Él prosperó para ese momento. Es como le dijeron a Estel, fue a Estel, para esta hora. O sea, tú no estás aquí porque eres bonita, Estel. Tú no estás aquí porque caminaste bien. Tú estás aquí para salvar a otro. Y eso lo entendió José. José dijo: Dios me conservó la vida para conservarle la vida a ustedes.
José estaba claro: estoy próspero, estoy bendecido, pero es para ayudar a mis hermanos. Alguien puede alabar a Dios. Cuando camina con presencia, Dios coloca las cosas. Cuando tú tienes presencia, tú no tienes que comprar el asno. Solamente tienes que decir: díganle que el Señor lo necesita. ¿Cómo? Sí, Él lo crió, Él lo mantuvo y Él lo limpió para cuando el Señor. Porque hay gente que está trabajando para tu propósito. El impío está acumulando riqueza para lo que van a hacer la voluntad de Dios. Alaba lo que está aquí. Tú tienes que despertar a la vida sobrenatural que Cristo proveyó a través de la cruz del Calvario. Déjame continuar porque veo algunos serios. La presencia de Dios convierte la tierra del hambre en tierra de bendición. Yo estaré contigo. La presencia de Dios convierte la tierra de hambre en tierra de bendición. Sigo paro. Tú puedes tomar el ejemplo de Obed-Edom. Cómo fue próspero en 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Cuando Dios te bendice, todo tu entorno queda afectado. Aleluya. Bendijo a Obed y bendijo a su casa. No solo bendijo a Obed, bendijo a toda su casa. ¿Cómo es que el único bendecido en tu familia eres tú? Y tu casa y tu familia tiene que pedir prestado para comer, porque tú eres tan hambriento y tan duro que tú no le das. Eso no es bendición lo que tú tienes. Es un demonio de ambición lo que te ha empoderado de ti. No, donde tú llegas tiene que estar todo el mundo bendecido. No seas tacaño, no esperes que te inviten a un restaurante y tú dejes que otros paguen. Paga tú. Coge esa bendición que mejor da que recibir. Si a la casa donde te van a hospedar hace falta comida, vete y hazle una compra por 3 meses. Que cuando tú te vayas ellos digan: ojalá vuelva. Alaba lo que vive. Tú tienes que ser de bendición. Tienes que ser de bendición. Dios no solo te trajo a este país para que tú te engordes en riqueza, es para que bendiga a otro. Alaba lo que reina, alaba lo que reina. Dios quiere bendecir tu casa entera. Sigo paro. Obed-Edom siempre tuvo vacas, siempre tuvo animales, siempre tuvo árboles, siempre sembró y cosechó. Nada de esto cambió. Pero cuando llegó la presencia de Dios, todo su entorno fue bendecido. La diferencia no la marcó la estrategia de Obed-Edom, la marcó la aceptación a la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en la casa, cancela la crisis. Alguien diga aleluya. No fue la inteligencia lo que bendijo Obed-Edom, ni su conocimiento. No fue su esfuerzo ni su capacidad. Fue la presencia de Dios a la que él se sometía. La presencia que él valorizó. La presencia que él amó. Dice que bendijo. La bendición fue tan grande que le dijeron a David: la casa de Obed-Edom parece que es la casa del rey. ¿Cómo está más bendecida que la tuya? Y David dijo: hay que buscar el arca. A causa de tanta bendición, porque la gente se dio cuenta que Dios estaba con Obed, no porque hablaba en lengua, sino que ahora los frutos se duplicaron. Las vacas parían ahora 5 y 8 becerros al mismo tiempo. Todo producía rápido. Y Obed, en vez de envejecer, se rejuveneció. La esposa se le puso más bonita. Todo comenzó a cambiar. Israel notó que Dios estaba en la casa de Obed por los frutos que se reflejaban en la casa de bendición. Cuando alguien vaya a tu casa, tiene que saber que Dios está allí. El detalle no es ser rico. El detalle es dejarse controlar por la riqueza. Ese es el problema. Tú tienes que ser de bendición, que cuando la gente llega a tu casa diga: se siente. Que desde que llegaron tú lo recibes con un té, con un juguito, con una picaderita, con algo, con una bendición, con algo. Bendito sea Dios. ¿Cómo es que la gente llega a tu casa
Entra gordo y sale flaco. Reprendo al diablo. Tiene que haber prosperidad y bendición en tu casa, porque tú le sirves a Dios y Dios está en tu casa. Hay casas de cristianos que mejor ni entrar, porque es que tú entras vacío. Tú entraste lleno y sale vacío y lastimado en tu fe, porque ¿dónde está Dios? La casa de Obedón prosperó no porque él era fuerte, sino porque la presencia de Dios estaba en la casa de Obedón. Alguien diga aleluya. La rendición de este hombre y su familia ante la presencia de Dios trajo bendición. Hizo que Dios bendijera el lugar. Lo próximo que tú aprendes en esta historia es que la bendición de Dios está muy conectada a la obediencia a Dios. Sigo paro. Vivimos en un tiempo donde muchos creen que el avance está en moverse o en cambios rápidos. Corren para acá, corren para allá, prueban una cosa, prueban otra cosa, se mueven de un lugar a otro. Pero en el reino de Dios, la bendición no siempre está en el movimiento. Muchas veces está en la dirección correcta de Dios. Sigo paro. Isaac estaba en un tiempo de hambre. Humanamente parecía lógico irse a Egipto. Era el lugar que prometía la provisión temporal. Pero Dios no quería bendición temporal. Dios quería una bendición larga. Y eso es lo que pasa cuando corremos empujados por el momento. Prosperamos temporalmente, pero volvemos a las mismas cosas. Dios quiere bendecirte y seguir bendiciéndote. Alguien diga aleluya. Dios le dijo: quédate aquí. Y así aprendemos un principio espiritual y sobrenatural. La bendición no está en moverse mucho, sino en estar donde Dios te habló. Alguien diga aleluya. A mí me han ofrecido muchas cosas para moverme de aquí, pero Dios no me ha dicho que me mueva. Isaac obedeció y se quedó en la tierra que Dios le mostró, que no compaginaba ni se alineaba a los sentidos. En su sentido de un desierto, ante sus ojos una soledad. Sus oídos escuchaban gente gritando de hambre. Sus ojos veían miseria. Y Dios le dice: quédate aquí donde todos se están muriendo. Eso es de prenderse de la vista para pegarse a la fe. La gente quiere prosperar sin ser probado, sin ser desafiado. A veces todo lo que se necesita es paso de fe, de confianza. No esperar tener la confirmación a través de tu sentido para decirle: sí, Señor, te creo. Tienes que creerle a Dios. Isaac le creyó a Dios. Sigo paro. Obedeció y se quedó en la tierra que Dios le mostró. Y después de esto, Dios lo bendijo de manera sobrenatural. La bendición no está en moverte mucho, sino en estar donde Dios quiere que tú estés. Hay personas que cambian de lugar, cambian de relaciones, cambian de decisiones, cambian de proyecto, pensando que el problema está afuera. Pero muchas veces Dios no está llamando a moverte, sino a quedarte quieto esperando su dirección. Y me voy a mover para acá, y voy a dejar este proyecto, y voy a comenzar este. Y se pasan la vida de proyecto en proyecto y nunca prosperan como Dios quiere. Dile a alguien: déjame oír a Dios ahora. Quiero escuchar a Dios. Cuando tú te mueves por presión, por miedo, por desesperación, por cansancio, esto te va a sacar del lugar
de donde Dios te quiere bendecir. Mira, tú tienes que entender algo. Termina de entender esto. ¿Cómo te lo explico? Mira, tú eras una mujer endemoniada, llena de pecado, llena de basura, llena de demonios, y que tenía un pasaporte con visado para irte al infierno. Jesucristo vino porque tú lo aceptaste, te limpió con su sangre. Ya tú no te debes a ti, tú te debes a Él. Tú debes de vivir para Él. No te creas que viviendo para Él te va a ir mal. Viviendo para ti sí te va a ir mal, porque Dios nunca te guía hasta una derrota. Dios siempre te guía a victoria. Dios siempre te guía para que crezca. Tienes que aprender eso. Lo segundo que tienes que aprender es esto: tú estás diseñada y diseñado, según Romanos 8, para ser guiado por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Tú no puedes dejarte guiar por la presión de gobierno. Me voy porque que ya me van a deportar. A lo mejor deportan a medio mundo y a ti nadie nunca te vio. Y tú terminas yéndote de donde Dios no te llamó. Ahora escúchame bien. ¿Cuántos hispanos cristianos bajo presión, tomando decisión por la presión de la noticia? Pero es que usted no es cristiano. La Biblia dice: los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Tú no puedes dejar de hacer un negocio porque ahora estamos en una guerra. Déjame esperar que todo pase. Cuando la gasolina baje, entonces yo intento hacer este negocio. No, Señor, ¿qué tú dices? Hazlo. Hazlo aunque la guerra explote al lado de tu casa. Porque el Dios que te está mandando te va a respaldar. Y Él tiene los ingredientes, la fuerza y el poder para cumplir lo que Él dice. ¿Usted me está entendiendo, sí o no? Moverse por presión, por miedo, desesperación, cansancio, puede sacarte del lugar de la bendición de Dios. Para Isaac la bendición estaba en Egipto, para Dios estaba en el desierto. Mira qué contrariedad. Isaac es espiritual que yo, porque yo le había pedido a Dios como 60 confirmación. Dominicano al fin y latino al fin. Señor, ¿tú estás seguro? Mira que Pepa, yo vi que la lengua la tiró para allá y se murió de sed. Para Isaac la bendición estaba en Egipto, para Dios la bendición estaba en el desierto. Para Isaac la bendición estaba donde había palmeras, ríos, donde había vaca, donde había movimiento. Para Dios, donde no había nada. Por eso es que Él multiplica la fuerza del que no tiene. Si vivimos como Dios quiere, moriremos como Dios quiere. Y viviremos como Dios quiere. Y ya Dios dijo como Él quiere. Que sea prosperado en todas las cosas. No todo lo que parece una salida viene de Dios. No toda puerta abierta fue abierta por Dios. Y no todo cambio representa crecimiento espiritual. Antes de moverte, pregúntate: ¿estoy reaccionando a la presión o estoy obedeciendo a la palabra de Dios? Yo he visto tanta gente moverse de Kansas porque le dijeron que en Miami Beach le va a ir bien, y después me doy cuenta que están pasando 3 veces más hambre que aquí. Que la bendición no está en Miami, la bendición no está en Santo Domingo, la bendición está en un corazón que oyó a Dios y se alineó a Él. Oh, gloria, aleluya. La presencia y la bendición de Dios estaban atadas a la obediencia de Isaac. Dile a alguien: la bendición y la presencia de Dios estaban atadas a la obediencia de Isaac. No era solamente cuestión de tierra, era cuestión de dirección divina. Isaac no iba a ser bendecido simplemente por estar en cualquier lugar, sino por estar en el lugar que Dios escogió para él.
Yo quiero que usted se saque de la cabeza que la bendición de Dios es la tierra donde está. La bendición de Dios es que tú estás obedeciendo donde Dios te dice que esté. Alguien diga aleluya. Porque hay personas que quieren bendición pero sin obediencia. Y esto no existe. Esta fábula no existe. Bendición sin demostrar obediencia no existe. Si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciere, toda esta bendición te alcanza. Hiciere. La bendición de Dios no es para los cristianos, ni para los católicos, ni para los mormones, ni para los bautistas. La bendición de Dios es para el que le obedece. La bendición de Dios no es para el que anda en la Biblia debajo de los brazos como un desodorante. La bendición de Dios es para el que la cumple. ¿Sabe lo primero que Dios va a comenzar a cambiar antes de darte bendición? Mira, antes de Dios bendecir tu bolsillo, bendice tu mente. Lo voy a dejar ahí, voy a terminar. Lo voy a dejar ahí. Pero usted entendió o no. Lo voy a repetir. Antes de Dios bendecir tu bolsillo, Él tiene que bendecir tu mente. Porque con una mente pobre, aunque el bolsillo esté rico, siempre se comporta como pobre. Hay personas que quieren la bendición pero sin obediencia. Quieren que Dios prospere sus caminos, aunque esos caminos no fueron ordenados por Él. Pero la verdadera bendición no está donde tú quieres ir, está donde Dios te manda a permanecer. No todo lugar cómodo es la voluntad de Dios, y no todo lugar difícil está vacío de Dios. A veces el lugar duro es el lugar donde Dios te va a sostener, formar y multiplicar. Porque Dios le dijo a Isaac: no solo te voy a bendecir, te voy a multiplicar. La bendición de Dios no termina contigo, la bendición de Dios comienza contigo. Que alguien diga aleluya. La bendición de cuando Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren, y serás bendición, y en ti serán benditas las naciones. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Abraham? Tú no eres un depósito, tú eres un canal. La bendición no termina contigo, la bendición va a comenzar contigo. Oh, gloria a Dios. Dile a alguien: bendecido para bendecir. Dile otra vez: bendecido para bendecir. ¿Cómo me doy cuenta que Dios te está bendiciendo? Porque no solo recibe lo que necesitas, sino que recibe en abundancia. Porque la bendición produce multiplicación. Multiplicación, 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 multiplicación. Tienes un reloj y te dan otro y te dan otro, y tú regalas otro y regalas otro y te dan. Lo que yo quiero es que usted viva a la altura de lo que dice Dios, que viva a la altura de las escrituras. Oh, que tú eres nación santa adquirida por Dios, que tú eres real sacerdocio, rey para Dios, que tú eres bendición para bendecir. Tú no puedes ser un cristiano obstáculo. ¿Sabes qué es cristiano obstáculo? ¿Ah? Tú lo pones en un grupo, ya tiene problema con ese grupo. Lo sacas de ahí porque tú te convences de que es el grupo malo. Lo pones en otro grupo, da el grupo. Tú dices: no, pues ya no el grupo, eres tú. Porque no son cristianos facilitadores. No facilitan que otro crezca, que otro prospera, que otro cumpla la misión. Siempre están como una piedra poniéndose. Repréndase usted mismo ya. Ya no se unga, bébase el aceite, a ver si se le mete por dentro y cambia. Jesucristo quiere que tú seas bendición, no que tú seas maldición, que tú seas bendición. Ya termino en 5 minutos. Oh, gloria a Dios. Pero todo eso es por la falta de formación. Porque cuando tú entiendes que tú siendo un escalón para que otro escale, cuando tú entiendes que siendo escalón tú creces, entonces tú no te opones a los demás, sino que tú le facilitas el camino y le provees lo que necesita para que él prospere en su misión.
Eso es ser cristiano de verdad. Ser de bendición para otro. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? Yo doy una enseñanza, ya estoy terminando, comenzando tu día con Dios. Del Salmo 6, tremendo. Me impactó. Porque David el ungido, el cantautor, el matador de gigante, el de león, el de oso, el hombre de fuerza, digo, Señor, estoy enfermo, estoy turbado. No es con Dios su problema. Cuando uno es honesto con Dios, Dios te restaura más rápido. Entonces hay personas que han perdido la unción y la siguen fingiendo y alterando los resultados. ¿Para qué voy a alterar los resultados? Si Dios se movió, se movió. Si no se movió, le voy a preguntar por qué no se movió. Tiene que ser facilitador, no un estancador. Yo no le estoy diciendo eso a ustedes, hermano, no se ofendan. Ya lo de allá. No sea estancador, sea un facilitador. La gente bendecida por dentro son facilitadores por fuera. Porque el que es bendecido en la presencia de Dios no tiene que envidiar la prosperidad de nadie. Oh, gracias Jesús. A su nombre. Dios usa los lugares difíciles para sostenerte, formarte, multiplicarte. Cuando obedeces, Dios no solo te sostiene, Dios te multiplica. Y aquí termino en 4 minutos. Dios no solo prometió a Isaac sobrevivir en Gerar, le prometió más que eso. Le dijo, estaré contigo, te bendeciré, te daré toda esta tierra a ti y a tu descendencia, multiplicaré tu descendencia y confirmaré mi pacto y mi juramento que hice a Abraham, lo confirmaré contigo. Dios utilizó esa crisis para bendecir a Isaac, para enseñarlo a depender de fe y no de vista, para enseñarlo a obedecer sin entender. Dios utilizó eso para prosperarlo, para bendecirlo. Es decir, Isaac entró en un tiempo donde la obediencia abrió la puerta permanente hacia las promesas y la bendición de Dios. Te lo voy a repetir. Cuando obedece, Dios te sostiene, Dios te multiplica. Lo que parecía una temporada de hambre se convirtió en una temporada de manifestación de prosperidad. A lo que todos llamaban temporada de hambre, Dios lo llamaba temporada de riqueza. En el reino las cosas son al revés. O la de nosotros están al revés y la de ellos están derecho. En la de los hombres te dicen retén para que tenga más. En el reino te dicen das. En el reino tú das y tienes más. En el reino del mundo tú retienes y tienes menos. ¿Sigo paro? En un tiempo de hambre y de crisis, Dios prosperó a Isaac. Este sembraba, caminaba en la palabra y Dios lo prosperaba. Donde quiera que Isaac ponía la semilla, no sé si era que Dios escupía o qué hacía, pero la bendecía. Tú podías sembrar semilla al lado de Isaac y la tuya no iba a crecer. La tuya iba a entrar en el estado natural de muerte porque el desierto estaba seco. La de Isaac no entró en un estado natural, tenía un estado sobrenatural. Dios llama las cosas que no son para que ellas sean. Porque cuando tú te mantienes donde Dios te dijo y cuando tú vives alineado a lo que Dios te dijo, nada temporal ni el entorno podrá detener el avance que Dios te ha prometido darte. Aleluya. Cuando tú obedeces en medio de la escasez, Dios puede hacer que el lugar de hambre se convierta en el lugar de bendición.
Dios no necesita sacarte del desierto para bendecirte. Él puede bendecirte allí mismo, sostenerte allí mismo, multiplicarte allí mismo, porque la bendición no depende del sistema, depende de la presencia y de la obediencia al Dios vivo. Que alguien diga aleluya. Que alguien diga aleluya. En conclusión, Génesis 26 nos da una lección maravillosa y nos deja ver 3 puntos maravillosos y esenciales. Número 1, hay temporada donde Dios te manda a quedarte donde está. Número 2, debe vivir como forastero, no dependiendo de tu entorno, dependiendo de tu Dios. Creo que alguien no entendió esa parte. Forastero. Yo soy ciudadano, yo dependo del país, yo soy forastero, yo dependo de Dios. Dios dice, depende de mí en tu crisis. Yo no necesito sacarte del desierto para darte bendición. Yo te la doy ahí mismo. ¿Lo dejo aquí o sigo? ¿A dónde Dios multiplicó? ¿A dónde Dios trajo panes del cielo? En el desierto. ¿A dónde caían las codornices casi ya cocinadas para comérsela? Sigo paro. ¿Dónde salía el agua de la peña? ¿Dónde era que la ropa de los hebreos no se envejecía? Ni se rompían. Alábalo que Él está aquí. ¿A dónde bendijo Dios a Josafat y al pueblo? En el desierto. ¿Dónde? ¿Qué le dijo Dios a Israel? Ve al desierto, no a llorar, a hacerme fiesta. Al desierto no se llora. En el desierto se tiene experiencia con Dios. En el desierto se hace fiesta. En el desierto se vence al diablo. En el desierto hay columna de nube, como decía la hermana esta mañana, y columna de noche. Alábalo. En el desierto hay fuego de noche y hay sombra de día. Yo digo una y otra vez, la bendición no es tener aquello o lo otro. La bendición es vivir alineado a la presencia de Dios y a la voluntad de Dios. Aunque esté en una tierra difícil, o en una temporada extraña, o en un proceso incómodo, Dios te dice lo siguiente: quédate donde te puse. Vives confiado en mí, porque yo estaré contigo y yo te bendeciré.